Bien, les damos la bienvenida a todos los que siguen el canal de BHT y esta vez vamos a conocer lo que son los diodos y vamos a irnos a la parte principal de lo que es en cuanto a los temas que tenemos en el avance con los estudiantes del tercero de secundaria. Entonces, voy a hacer una pequeña captura para ver en lo que hemos ido desarrollando y avanzando la clase. Para empezar, habíamos entrado a la ley de Ohm. En la ley de Ohm vamos a tratar de ver o recordar en todo lo que ha sido el contenido del avance de la clase. De esto se acuerdan, ¿no, chicas? ¿O no se acuerdan de la ley de Ohm? A ver. Más o menos entendía en ese entonces. Bien. Pero hemos hecho cálculo para las resistencias, o sea, para utilizar el tipo de, para un voltaje, ¿qué resistencia debería de utilizar? ¿No ve? ¿Se acuerdan? Sí, eso sí, profe. Muy bien. Entonces, es a esta pequeña suma que yo quiero explicarles, porque hay muchos que en nuestro canal también, lo que pasa es que no quieren que les explique, por ejemplo, es esto de acá. Que para saber el voltaje de un diodo y la corriente que yo necesito para sacar con la ley de Ohm, de cuánto voy a utilizar la resistencia, es esta de acá. En este caso, lo que tendríamos que hacer nosotros, por ejemplo, acá es esta, ¿no? En lo que es era, ¿no? O sea, corriente, voltaje, resistencia, ¿ya? Entonces, si yo me lo sé eso, no voy a tener ningún problema, ¿sí? Para este tipo de manejo, nosotros siempre, por eso estaba realizando en FreeSync una forma de poderlo realizar y poder hacer, indicaba de que nosotros vamos a siempre manejar de esa manera, ¿no? Yo podía conectarlo de diferente manera, tal vez el LED, una resistencia de 220, podría colocarlo de 1K, dependiendo el voltaje que requiere, o sea, con qué tipo de voltaje voy a trabajar y cuánto voy a reducir para que el diodo LED pueda encender, ¿no? Eso en el texto que tienen ustedes de primero también especifica de la misma manera, ¿no? Nosotros hemos avanzado un poco en los proyectos LED, donde indica acá, por ejemplo, ¿no? Para 12 voltios hasta 1K, ¿sí? Para 12 voltios, ¿no? Eso tendríamos que manejarlo, hacer sabiendo cuánto tiene de voltaje. Enseguida me van a hacer, y me encantaría que saquen su calculadora o utilicen su celular, no sé, para hacer algún pequeño cálculo. Yo voy a ir preguntando y me van a ir respondiendo para ese voltaje. Entonces, es así lo que vamos a desarrollar esta clase, porque vamos a conocer los diodos LEDs, pero esta vez lo vamos a conocer un poco más con un poco más de técnica y de tecnología que hoy en día nos ofrecen los diferentes segmentos en cuanto a la informática, ya sea Google y diferentes canales, como también nuestro canal lo van a ver muchos, entonces es lo que yo necesito es hacer, ¿no? Por ejemplo, dice, para conocer voltaje de un diodo, dice, de un LED, lo mejor es utilizar la conexión básica de una especie de 1000 ohmios, ¿no? O sea, quiere decir de 1K, 1000 ohmios, alimentando el circuito con 9 o 12 voltios y medirlo con un multímetro o como llamamos como con un tester, ¿sí? Es lo que habíamos hecho cuando estaban utilizando el multímetro el día jueves. Bien, ahora lo que voy a hacer acá, por ejemplo, es de la misma forma, pero para ello necesito, acá debe estar cocodrilo, vamos a ver, estamos aquí. No sé si lo tengo aquí a cocodrilo, no está. Crocodile, a ver, vamos a ver aquí. No estamos. Bien, ahí lo tenemos. No sé si lo ven ustedes en pantalla, el crocodile. ¿Lo ven? Ahorita yo estoy mirando el video. Eso tiene que ser. El estudio del cocodrilo.
Ahora sí, tiene que ser mi guía. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sencillamente es a trabajarlo con esta corriente. Voy a colocar acá con 12 voltios. Agarren su calculadora. Quiero que todos vayamos a hacer un cálculo con 12 voltios. Bien. A lo que les indicaba en esta explicación del texto, o sea, del avance que habíamos realizado nosotros, entonces, en lo que yo necesito conocer es lo siguiente. Hemos llevado, o sea, la ley de Ohm para conocer estas tres fórmulas. Para saber el voltaje es corriente por resistencia, ¿no? Yo quiero saber voltaje solamente es la corriente, hacer una multiplicación de la corriente por la resistencia. Y si yo quiero conocer la corriente, tengo que dividir el voltaje sobre resistencia, una división. Y si yo quiero conocer o quiero saber la resistencia que voy a utilizar, lo que vamos a hacer ahora es dividir el voltaje por acá, vamos a ver, ¿no? O sea, voltaje por corriente es lo que vamos a hacer, esa división. Para esa división se los voy a presentar ahora aquí, por ejemplo, ya lo habíamos visto, ¿no? Aquí está completo. En cuanto a lo que es, vamos a ver, no muy grande acá. Ya, ahí. Miren, la corriente está aquí y sencillamente nosotros podemos explicarlo de una manera tal vez más directa acá. Si yo quiero conocer de estos 12 voltios la corriente que va a circular, ojo, no el voltaje, la corriente que se mide en ¿qué? En amperios, ¿no? Aquí vamos a ver. Acá dice la corriente, para eso tengo que saber voltaje sobre resistencia. ¿Dónde está voltaje? Acá está 12 voltios. Tenemos acá 12 voltios, ¿ya? Para conocer la corriente, 12 voltios dividido entre 10 ohmios, acá dice corriente 1.2 amperios, ¿ya? Entonces, quiere decir que la corriente que circula por acá es 1.2 amperios. No lo creo. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer esas divisiones. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo voy a realizar, y quiero que ustedes me realicen es, ahí tenemos 12 voltios. Vayan colocando 12. Quiero que ustedes 12 dividido entre, me lo dividan ustedes entre, vamos a ver, perdón, acá sería 12 menos 2 voltios, ¿ya? Menos 2 voltios. Ya habíamos indicado que esto, que eso va a ser, perdón, me estoy viendo creo que muy lejos acá. Eso me pasa por tocar algo que no debería de tocar. Creo que lo estoy desconfigurando. Aquí vamos a ver acá. Vamos a ver. Ya. Un momentito. Ya. 12. Caramba. ¿Cuánto sería? 12 menos 2. Yo creo que tenemos ahí. Tenemos 10 voltios. Con esos 10 voltios. Sabiendo que la corriente que tengo ahí son de 10 voltios. Ahora lo que voy a hacer, acá me está pidiendo que aquí tengo una operación directa que está con 12 voltios, pero lo que yo quiero trabajar es correctamente para el diodo LED, ¿ya? El diodo LED, acá es un circuito que solamente es resistencia con corriente para saber voltaje, pero aquí lo que yo necesito saber es para un diodo LED. ¿Qué quiere decir? Que acá yo los 10 voltios lo tengo que dividir por la corriente. Esa corriente, ¿dónde lo voy a encontrar yo? Posiblemente, bueno, yo voy a colocarlo acá, por ejemplo, por 0,02. No sé si se acuerdan. Yo sé que se acuerdan. ¿Cuánto sale el resultado? A ver, ¿alguien me puede dar el resultado? 10 A mí me sale 500. Muy bien, vamos a colocar 500. Yo me acuerdo que habíamos trabajado con ese número en el cocodrilo, ¿no? Ya, 500 ohmios. Muy bien. Vamos a H ohm. Muy bien. 500 ohmios.
Entonces, yo sé que esto es lo que necesito. ¿Para qué? Para que trabaje completo en el cocodrilo. Entonces, ahora voy a hacer la captura de cocodrilo. Aquí tengo 12 voltios. Entonces, quiero que me indiquen siempre lo que están viendo. 12. Necesito acá es un diodo. Vamos a ver acá los diodos. Por acá desde los diodos emisores de luz. Exactamente. Acá tengo un rojo. Lo muestro un poco más de cerca. Y voy a colocar una llave para que hagamos la prueba. A ver. Para que no se nos reviente, ¿no? ¿Se acuerdan que los reventamos nosotros, ¿no? O sea, los diodos lo hicimos quemar al hacer los trabajos del piano, ¿no? Ya. Este es el negativo, va a ir comúnmente alimentado acá. Muy bien. Necesitamos una resistencia de ¿cuánto? De 500 ohmios. Esto vamos a colocar. Aquí está, esta que está echadita aquí. Naturalmente, pero a veces, miren, ¿por qué pasó eso? Se quemó, ¿no? ¿Vieron? Al conectar, ¿o no vieron? A ver, vamos a ver. Tengo que habilitarlo esto, que se llama el cocodrilo. Ya, muy bien. Que si nos damos cuenta, aquí dice 912 voltios. Me tienen que hacer recuerdo. Acá ya estamos trabajando con 912 voltios. Imagínense solamente ni al contacto. El diodo ya empezó a fallar. Bueno, son problemas estos de lo que tienen en cuanto a lo que está regulado. Bien, vamos con la resistencia. La resistencia que vamos a colocar acá seguramente va a salir con 10K. Eso tengo que cambiarlo acá con 500 ohmios. 500, y esta letra acá tengo que sacarlo para que no sea 500 kilómetros, ¿no? Vamos a ver, muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es unirlo al diodo LED. Listo. Y caramba, ya. Ya. Muy bien. Tenemos entonces con 12 voltios 500 ohmios. Vamos a darle. El diodo enciende completamente tranquilo. No tengo ningún problema. Quiere decir que está perfecto el cálculo de esa resistencia. Nosotros hemos hecho en la parte teórica justamente para que aprendamos a manejar de una forma ya más objetiva en la práctica. Entonces, es para eso que yo quiero recordarles siempre que cuando manejamos estos cálculos es para ello. Acá tenemos una representación gráfica directa, quiere decir que aquí estamos manejando corriente, haciendo solamente un cálculo, ¿no? Dice 12 acá, 12 voltios dividido entre 10 ohmios sale 1.2 ohmios, digo amperios. Y acá, si quiero saber el voltaje, entonces aquí dice 1.2, o sea, esta corriente de acá, vamos a ver aquí, lo voy a aplicar, a ver un poquito con esto, el lápiz, vamos a ir acá, vamos a ir. Lo que yo necesito, por ejemplo, es conocer acá. Creo que hoy no es mi día, ¿o qué me está pasando? Vamos a ver, acá. Ya. Esta corriente de acá, para saber cuánto es la corriente, solamente se ha hecho la división de estos 12 voltios dividido con esto, con los 10 ohmios. Sabiendo que ya la resistencia tiene 10 ohmios, nos va a dar una corriente de 1.2 amperios. O sea, esa es la fuerza que tiene, 1.2 amperios. Para saber el voltaje, dice aquí, para saber el voltaje es corriente acá, por resistencia. Aquí se hace una multiplicación. Si ustedes hacen 1.2 por 10, les va a salir 12 voltios. O sea, es una división inversa. Digo, tengo una multiplicación. Y la otra, la división inversa va a ser para saber la corriente, si es que no hubiera acá, por ejemplo, otros 10 ohmios, y solamente hubiera aquí la corriente de 12, entonces también nos va a salir seguramente 12 voltios dividido entre 1.2 nos va a dar 10 ohmios, ¿no? A eso se refiere cuando trato de explicar en cuanto a lo que es la operación que hemos hecho nosotros.
Ahora, ¿dónde yo voy a manejarlo esto de acá? En cuanto a lo que son en los diodos LEDs, lo que necesito yo conocer es justamente esto de acá que les voy a mostrar. Hay esto de acá. ¿Por qué quiero que esto aprendan a conocer ustedes? Es justamente para que todos podamos, o sea, hacer diferentes cálculos. Yo sé que lo van a hacer en su casa. Entonces, si nos damos cuenta nosotros que su maestro está utilizando, es una corriente. Acá está la corriente. Todas estas tienen sus corrientes acá de cada uno de estos LED. El rojo brillante, azul brillante, verde brillante, amarillo brillante, el blanco, el amarillo, el verde y el rojo. ¿Te acuerdas, Ana Abril, cuando estabas buscando los diodos de colores? ¿Sí? Sí. Algunos son pequeños, otros son más grandes, ¿no? Y manejan diferente corriente y diferente voltaje. El voltaje entre 1.5 voltios hasta los 3 voltios casi es universal en lo que lo vamos a encontrar nosotros, ¿sí? Pero yo me quedo con esto, acá con el centro, yo voy a manejar esa corriente de 0.02 para hacer la división y conocer en lo que yo necesite hacer un cálculo. Quiere decir que nosotros vamos a manejar siempre en cuanto a cualquier tipo, digamos, de trabajo, yo voy a manejar entonces esto que está con rojo. ¿Qué voy a manejar? Voy a manejar en cuanto a lo que es, yo quiero manejar, por ejemplo, una sola corriente para mis LEDs para hacer un cálculo, pero que ese cálculo también me sea un poco certero. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a manejar este de acá con 0.02, ¿sí? Y voy a, para restarlo, voy a manejar 2 ohmios. Si son brillantes, voy a manejar con 3 voltios. Vayamos ahora a cocodrilo para ver cómo nos resulta. Quiere decir que aquí, por ejemplo, voy a volver a hacer este cálculo y quiero que todos vayamos a trabajar. Primero, acá, por ejemplo, necesitamos, vamos a ver aquí, vamos a colocar aquí, vamos a colocar, ¿dónde estamos aquí? Vamos a colocar el zoom. Muy bien, ahora lo vemos un poco más grande, ¿no? Ahí estamos con el zoom, entonces yo voy a tratar de hacer de que un poco nosotros tengamos siempre una forma de poder realizarlo. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a colocar ahí, por ejemplo? Necesito saber el voltaje, digo, la resistencia para un diodo LED de 2 voltios y para un voltaje de, vamos a colocar aquí. El voltaje va a ser de, a ver, un momento, vamos a ver acá. El voltaje es de 48 voltios o 42 voltios. ¿Ya? Mira, eso me está pasando porque no he borrado de aquí. Ya, 42 voltios. ¿Ya? Entonces, quiero que me hagan el cálculo. ¿Cuánto me sale, niñas? Para 42 voltios. Vamos a volver a cambiar. Esto sería 42. ¿Cuánto te salió en abril?
Porque tenemos que cambiar esta resistencia, ¿no? ¿Cuánto sale? Acá vamos a colocar. 2100. Sí, con 42 voltios, ¿cuánto te sale? Para 42 voltios. 2100. 2100. Muy bien. Sí. Para 42 voltios se necesita una resistencia ¿de cuánto era? 2100, ¿no? Sí. ¿Cuánto sería eso calculando con kilómetros? A ver, Luz Victoria. Aquí vamos a colocarlo 2100. 2100. Vamos a ver cómo trabaja. Exacto. Ahí está. Quiere decir que hasta ahí, en este tipo de prácticas, queridos estudiantes, no tenemos mucho problema. Entonces, paso ahora a hacer, yo sé que no tenemos muchas dudas, pero sé que queremos tal vez todavía aprender algo más de lo que vamos a hacerlo el día jueves, a conocer otros diodos LEDs, pero en este caso quiero ir a que vayamos a conocer, por ejemplo, hay LEDs de potencia, ¿ya? En estos LEDs de potencia ya vamos a ver, ¿se acuerdan que estábamos viendo un televisor el día jueves, no? Entonces, más o menos utilizan este tipo de diodos, o sea, hasta de 50 watts o de 1 watt, LEDs de potencia que vienen en los televisores instalados en la pantalla LED. Y estos son los LEDs SMD, tira de LEDs, eso es lo que vamos a ver en la calle siempre en los adornos, ¿no? Podemos colocarlo en la ropa porque tiene un pegamento más que se puede pegar en la prenda, no hay ningún problema. Estos diodos también los hemos llegado a conocer, pero menos el diodo que está aquí no lo conocemos. ¿O lo conoces, Ana Abril? No, no lo conozco. A esta de acá, ¿no? RGB, no lo conocemos. Eso vamos a conocer. No. Eso vamos a conocer el día jueves. Para nosotros ahora es un paso más para que tengamos que llegar a conocer los diodos RGB. Entonces, estos son los LEDs ultravioletas que en su mayoría se utilizan en los controles o como lo conocemos, el control remoto de los televisores y de diferentes equipos, o sea, o de diferentes componentes, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos son los diodos, o sea, RGB, LED RGB. Tiene un cátodo común, ¿ya? Y vamos a ver que esto se parte, vamos a ver, el común está en el centro, el negro, el rojo, el azul y el verde se dividen, ¿ya? Según el voltaje, según la frecuencia que vayan ingresando, van cambiando de colores. Eso es lo que pasa en las pantallas gigantes, que también vamos a ver cómo cambian de colores. Entonces quiere decir que acá está la segunda patita, o sea, la más larga que está aquí. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es siempre estar un poco prestos a que nosotros podamos conocer. ¿Qué quiere decir? Que es la más larga desde aquí. Viene, ahora es el negativo, porque en el anterior era el positivo, ¿no? En los diodos LEDs, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. Ahora, el que le sigue el segundo sería el color verde, ¿sí? Y el tercero sería el rojo y el último sería el azul. ¿Sí? Verde, rojo y azul. O sea que no ha de haber mucho problema. Entonces, con eso yo pienso que hemos hecho ya un poco bien, o sea, hemos explicado toda esta parte para que podamos entenderlo. Y dicho esto, vamos a tratar de indicarles a nuestros queridos amigos del canal
como también a los que están dentro del estudio de tecnología. Vemos ahí que tenemos cómo se van formando los colores, o sea, dentro de lo que son la pantalla y dentro de lo que pueden emitir las luces, o como también podamos realizarlo en una casa con estos RGBs para tener la luz ámbar de diferentes colores. Ahí está la magenta, está el cian, el azul, el amarillo, el verde, el rojo. Entonces, dicho esto, solamente me queda indicarles que la próxima clase, la próxima semana, tendremos más temas en el cual podamos explicarlo de alguna forma más discreta, siempre manejando el parámetro completo dentro de la electrónica. Algunas veces no tenemos tal vez la misión propia de poderlo decir, pero acá nosotros en BHT se lo decimos de todo. O sea, en lo primordial, el cuidado que se debe de tener con cuánto de voltaje, con qué tipo de corriente puedo hacer mis proyectos, porque cuando entremos nosotros estamos con miras de entrar a robótica, a programación y a trabajar con lo que se llama Arduino, y eso para ello nosotros tenemos que, y aquí yo creo que lo tengo para mostrarlo. El próximo paso tenemos es el trabajo con estos Arduinos para que ya los estudiantes puedan manejar y de manera un poquito ya con más criterio y con conocimiento los diodos LED. Importante, ¿no? Acá para nosotros lo que nos interesa es los proyectos, a través de ello hacer en robótica, en domótica, en lo que puedan darles utilidad. Dicho esto, los quiero mucho, un saludo a todo el canal y hasta la próxima.